Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con el inicio de semana, con la bendición del Señor y augurando para ustedes y sus familias todo lo mejor del mundo. Siempre sembradores de esperanza, siempre poniendo espíritu positivo, siempre con la convicción de que Dios tiene el control de la vida y de las cosas y de que los momentos que pasamos y que vivimos, vividos en el Señor, siempre y en cualquier circunstancia, como nos dice Pablo, pues van a tener sentido porque desde Él hay esperanza, desde Él hay fortaleza espiritual, desde Él hay serenidad, desde Él hay paz interior. Entonces, vivir este tiempo en esa paz interior desde el Señor, a pesar de las dificultades que podamos tener, estoy totalmente convencido que nos ayudará a vivir con mucho sentido este tiempo que se avecina. Es un tiempo bellísimo, entre otras cosas. Es el tiempo de la gran esperanza, es el tiempo del Adviento, es el tiempo que nos prepara para un nacimiento, que sabemos que el nacimiento sea la superación de esta pandemia mundial que estamos viviendo, que el Señor durante este año estuvo limpiando el planeta, limpiando las mentes, los corazones, las conciencias, las libertades, para construir cosas diferentes, para dejar a los que vienen detrás un mundo más sano, más limpio, más responsable, ¿no? Entonces yo creo que es eso, iniciar la semana con ese espíritu positivo, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla agustiniana bien interesante porque es Agustín comentando el texto de la resurrección de Lázaro, comentando alguna pequeña parte de él. Agustín hace una alegoría, o sea, sacar una enseñanza a partir de la materialidad de este texto, que es de la muerte de Lázaro, y él nos va a compartir hoy un poco cómo desde el interior del hombre se dan los pasos agigantados hacia la costumbre, hacia el hábito, hacia la destrucción, para bien y para mal. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos propone el texto, porque me parece que deja una gran enseñanza, pero gran enseñanza. El texto dice lo siguiente, miren: de Lázaro se dijo, ya lleva muerto 4 días. En realidad, el alma llega a esta costumbre de la que estoy hablando en 4 etapas. La primera etapa consiste en titilar del placer en el corazón. Primera etapa, titilar del placer en el corazón. La segunda etapa, en el consentimiento. La tercera etapa, la acción. Y la cuarta etapa, la costumbre. Sigamos. Pues hay quienes rechazan tan radicalmente las cosas ilícitas que se presentan a su pensamiento que ni siquiera hallan deleite en ellas. Hay gente que es muy fuerte y que no cede frente a muchas de las tentaciones de la mente, del corazón, de las fascinaciones inmediatas, ¿no? Esto es bien interesante. Pues hay quienes la rechazan radicalmente, ¿no? Existen quienes, que ya comienza aquí bien interesante el texto, existen quienes hallan deleite en ellas, en ese titileo del corazón. Uy, cómo me gusta, cómo me atrae esto, ¿no? En ese titileo del corazón, ¿no? Pero no les dan con su consentimiento. La muerte no ha llegado a su término, o sea, llegó el titilar, llegó la fascinación, pero no se le ha dado el consentimiento, entonces la muerte no ha llegado a su término, pero en cierto modo ha empezado ya hay un deleite, ya hay un pequeño gusto, ¿no? Si el consentimiento sigue a la delectación, ahí está lo que es el objeto de la condena. Si el consentimiento sigue a la de la acción. Entonces, tras el consentimiento, este es un texto moral bien interesante, tras el consentimiento se da el paso a la acción. La acción lleva a la costumbre y se produce una cierta pérdida de esperanza, por lo cual se dice, lleva 4 días, ya hiede.
Llegó pues el Señor, para quien todo era fácil, y te mostró que el caso tenía cierta dificultad. Se estremeció en su espíritu y mostró a quienes la costumbre ha hecho insensibles, tienen la necesidad de que se les levante bien la voz en tono de reproche. Sin embargo, ante el grito del Señor que le llamaba, se rompieron los lazos que lo ataban sin poderse librar de ellos. Mire qué bien este texto. Tembló el poder del infierno. Lázaro fue devuelto vivo. También libera el Señor a los que por la costumbre de pecar llevan 4 días muertos, pues para él que quería resucitarle, Lázaro solo dormía. Para él que quería resucitarle, Lázaro solo dormía. Este es un texto de verdad cargado de mucha esperanza. Miren, vamos a hacer el comentario y verá. Un texto de los sermones de Agustín, un texto tomado de los sermones muy interesante. Sería largo el análisis si lo viéramos parte por parte. Digamos que aquí Agustín está describiendo, comenta Agustín el episodio de los 4 días de muerto de Lázaro. Es importante retenerlo, 4 días de muerto de Lázaro. Agustín está describiendo en modo profundo los movimientos del alma. Esto es muy interesante. Y habla de la costumbre, esto es muy interesante mantenerlo, y habla de la costumbre en 4 etapas. Primera, titilar del placer en el corazón, ¿no? La atracción, el gustico, llamémoslo así. El consentimiento, la acción y por último la costumbre. Esos 4 movimientos son los que se producen en la consecución de una costumbre que puede ser totalmente destructiva, que en el fondo es una estructura ética también, es decir, lo que atrae, lo que gusta, lo que se acepta y lo que se vuelve costumbre. Si el consentimiento sigue a la de la acción, si consiento a la delectación, al gusto, al placer, ahí es donde está la condena, dice. Puedo sentirlo, puedo percibirlo, puedo sentir un deleite, pero cuando doy el paso al consentimiento, ahí comienza la condena, dice Agustín. Qué interesante esto. Ahora bien, si el consentimiento sigue a la acción, ahí comienza la condena. Interesante eso. Si del consentimiento se pasa a la acción, ahí comienza la condena. Porque es exactamente lo que estamos explicando de la costumbre como algo absolutamente fuerte. Si la costumbre es algo absolutamente fuerte, lo que es costumbre se hace ley, decimos nosotros. Luego, 2 temas entonces. Primero, el uso de la alegoría para explicar los movimientos del alma, y esto es una alegoría psicológica. El segundo tema, el uso de la alegoría a la fuerza que tiene la palabra de Jesús. Entonces, o sea, la palabra de Jesús es determinante, cambia la realidad, cambia lo que el hombre no puede transformar por sí solo. Entonces, en este encuentro, cuando ya se está arraigado de tal manera, solamente el encuentro con el Señor puede cambiarlo absolutamente todo. Ahora, cuando la costumbre se vuelve algo mucho más inamovible, solo el Señor puede cambiar las costumbres. Guardemos esto en el corazón, querida comunidad, para ustedes y para mí, para todos los que lo necesitemos. Solo el Señor puede cambiar las costumbres. Lo importante acá es que Agustín
está explicando desde una perspectiva alegórica lo que significa. Se produce, dice él, una cierta pérdida de esperanza. 4 días ya hiede. O sea, cuando hay una raíz que tal, ya eso huele mal, ya está descompuesto, ya se pierde la esperanza. Es algo completamente difícil. En este caso, es el Señor el que es capaz de quitar la costumbre. Su voz es liberante. Es una típica figura del método alegórico. Ya lo decíamos, Agustín se está sirviendo de la materialidad de este texto que habla de 4 días de la muerte de Lázaro para explicar cómo el alma, cuando se arraiga la costumbre, hiede, huele mal, está destruida, está descompuesta, porque ya no hay nada que hacer. Es mucho más difícil hacerlo. Hay que reaccionar el primer día, máximo al segundo, pero si pasa el tercero, ya pareciera que no hay absolutamente nada que hacer. Solo es Dios, es el Señor el que puede lograrlo. Entonces esto sí es bien interesante. Hoy tenemos una semilla de gran esperanza. Vamos a ponernos pues en esa presencia de Dios hoy. Vamos a decirle que en muchas de las situaciones de la vida hemos arraigado la costumbre en el odio, en el resentimiento, en la envidia, en la amargura, en adicciones, qué sé yo, tantas cosas que se arraigaron y la costumbre se hizo ley y nos parece que es imposible lograrlo. Pues pidámosle hoy al Señor que nos ayude a ser capaz de confiarnos en Él, porque solo Él es el único capaz de liberarnos de la costumbre que nos tiene atados, que nos ha humillado, que nos ha sometido y que nos ha puesto como a Lázaro a oler mal. Pidámosle pues al Señor esa fuerza para seguir adelante. Esta tarde nos vemos en la Santa Eucaristía, si Dios nos presta la vida. Un saludo a Isabel Tena, al Bayanet, Villamil, gran abrazo, saludos a Socorrito, en fin, a las personas que hoy se han hecho presentes, a mi patrona Rosalba. Entonces, para todos un gran abrazo, una gran bendición, un muy feliz día.